Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Tras los multitudinarios funerales de Eva Perón, el uso del luto se volvió un distintivo poderoso. Si bien todos sabían quién era y quién no era peronista, esto lo hizo más explícito. A la tristeza que inundaba al elenco gobernante, la realidad del ajuste ponía a prueba la firmeza de la relación entre el gobierno, los sindicatos y el pueblo. La segunda presidencia de Perón es bastante diferente a la primera. Vamos a estar frente a un plan de ajuste, un pedido de austeridad a los trabajadores, ausencia de Eva Perón, acercamiento con Estados Unidos y un Perón que ya no está rodeado por el mismo elenco que en la primera presidencia. Si bien la situación económica se va a ir controlando, vamos a estar en presencia de la paz que antecede a la tormenta. Luego de un 1954 plagado de conflictos con la Iglesia, la oposición, en 1955 estalla un levantamiento militar que pone al país al borde de lo que parece ser una guerra civil. Perón es finalmente derrocado y la banda presidencial pasa a un militar retirado, como en 1930. Pero que cita Urquiza en su discurso de Asunción, no va a durar mucho. Peronismo sin Perón no es algo que satisfaga al grueso de la Revolución Libertadora. El que finalmente se alza con la banda presidencial no va a querer siquiera escuchar hablar de peronismo. Hoy es tiempo de Perón, Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. Mi nombre es Camila Perochena. Y yo soy Santiago Rodríguez Rey. Bienvenidos a la Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 12 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. Hoy vamos a repasar 3 presidentes, uno constitucional y 2 de facto. Al constitucional ya lo empezamos a ver en los últimos 2 episodios y lo vamos a seguir viendo en varios de los próximos. Es Juan Domingo Perón. Los otros dos, Lonardi y Aramburu, comparten un mismo odio por Perón, pero no tienen la misma idea sobre qué hacer con el peronismo. Ustedes se preguntarán por qué lo partimos a Perón en 2 y vimos la primera presidencia en un episodio y la segunda en otro. Tal vez, como vamos a ver, esta segunda presidencia tiene algunas diferencias con la anterior en términos políticos, económicos e institucionales. Pero no es solo eso. También tiene a un Perón diferente, más desgastado. Le preguntamos a Pablo Gerchunov, que tiene un libro sobre el Perón de este periodo que se llama La Caída 1955, qué pensaba de ese recorte. Hay varias maneras de periodizar al peronismo. Una manera de periodizar al peronismo es decir, 1944, 1948, la gran fiesta, la bonanza peronista. Y después un valle de lágrimas desde el 49 en adelante. Esa es una periodización posible y está bastante bien. Ahora, en ese largo periodo de 6 años de dificultades que tiene Perón, sí, casi 7 años de dificultades económicas que tiene Perón desde 1949, sin duda, la segunda presidencia, esto es desde, yo no diría desde que asume, desde que gana la elección en noviembre de 1951, es un recorte adicional a lo anterior. ¿Por qué? Porque Perón, habiendo consolidado su poder, habiendo ganado la elección en un periodo más complicado de la economía, toma una decisión muy fuerte: combatir su propia criatura, que es la inflación. Como vimos en el episodio anterior, Perón ganó las elecciones de 1951 con un margen muy amplio. Obtuvo un 63% de los votos. En segundo lugar estaba Balbín, por la UCR, con un 32%. Además, con la reforma electoral, la representación de la oposición se había reducido a 14 diputados. Al poco tiempo de asumir Perón, murió Eva con solo 33 años. La salida de escena de Eva ya marca un cambio entre una presidencia y la otra.
Con ella fuera de escena, los vicios del movimiento peronista empiezan a notarse un poco más. No es que antes no estuvieran, sino que estaban más compartimentados en roles. Ahora está un poco por todos lados. La segunda presidencia está marcada por un aumento del autoritarismo y una centralidad cada vez mayor de la figura de Perón. Se produjo algo en estos años que Juan Carlos Torres llama peronización de las instituciones. Un primer indicio de esto fue que la doctrina del Partido Peronista, las 20 verdades, se convirtieron por ley en doctrina nacional. La idea básica de esta doctrina era que, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que se llegaría a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Así nomás, tranqui. Además, estar afiliado al peronismo pasó a ser un requisito para ocupar cualquier cargo público. Más o menos de esta época son también los libros de escuela primaria con las imágenes de Perón. El proceso de peronización también alcanzó a las Fuerzas Armadas en esta segunda etapa. En las escuelas militares se enseñaba la doctrina justicialista y los ascensos solían beneficiar a aquellos leales a Perón. Esto fue generando cierto malestar en algunos grupos dentro de las fuerzas. Con todo esto, el pluralismo había quedado bastante relegado de la vida pública. De hecho, a los opositores se los solía llamar directamente la contra. Sobre eso nos habló Juan Carlos Torres, a quien tuvimos como invitado en episodios anteriores. Este es un gobierno que está encontrando problemas económicos. Es un gobierno que ha ido progresivamente volviéndose cada vez más autoritario, porque hay un atrofiamiento de las libertades públicas. Hay elecciones, sí, pero en esas elecciones, que siempre pierde la oposición no tiene acceso a la radio, y la radio es, en ese momento, la manera de comunicarse. Es el gran invento de la época. Y la oposición no puede tener acceso a la radio. Entonces, el resultado siempre es conocido, 60 contra 40, otro contra 38. Las elecciones de Perón son elecciones que hoy llamarían búlgaras, por la magnitud del éxito electoral. Pero además es un régimen cada vez más personalista. Entonces, uno camina, a cada rato se encuentra con una estatua de Perón o con una calle de Evita, o con un museo de Perón. No, museo de Perón no, sin duda, pero es decir, el culto a la personalidad es formidable. De modo que ese tercio del país terco que sigue repitiendo su voto, ¿no?, atrincherado en una enemistad política y social con esa experiencia, va a fortalecerse porque en todo caso el gobierno de Perón les da razones para esa resistencia. Es de estos años que el relato de la fundación de una nueva Argentina toma fuerza y el concepto de comunidad organizada pasa a otro nivel. De esta segunda etapa son la Confederación General Económica, la Confederación General de Profesionales, la Confederación General Universitaria y la Unión de Estudiantes Secundarios. Todo en su medida y armoniosamente. Sí. Armoniosamente, Perón también se va alejando de muchas de las figuras que lo han acompañado hasta acá. No solo por las causas naturales, como Quijano y Eva. Por nombrar algunos de estos personajes, tenemos a Domingo Mercante, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Atilio Bramuglia, canciller, Arturo Sampay, redactor de la Constitución del 49. Varias figuras dejarán el gobierno y su lugar es ocupado por figuras de menor peso, más reacias a contradecir al presidente. Los cambios no solo fueron en el elenco gobernante. Como se dice, las negras también juegan. Y en paralelo, en el principal partido de oposición, hay toda una nueva generación intransigente al mando. En el episodio anterior mencionamos a Ricardo Malvin, que en las elecciones de 1951 hizo dupla con otro joven radical, Arturo Frondizi, a quien no solo mencionamos porque se calzará la banda pronto, sino porque va a ser uno de los mayores críticos de las medidas económicas de esta segunda parte del gobierno. Política y petróleo. Política y petróleo. Es que la dimensión económica también, en la segunda presidencia de Perón, muestra un viraje. Un corte que en realidad ya se podía vislumbrar desde antes. Como dijimos en el episodio anterior, los síntomas de la crisis empezaron a aparecer a fines del 48. Inflación, caída de precios internacionales y sequías. También cambios en el gabinete. Se pasaba de Miranda a Gómez Morales. Al principio se tomaron algunas medidas, pero eran moderadas y no tuvieron un efecto concreto. Fue a partir de 1951 cuando vino el plan de estabilización que representó un volantazo con el pasado. Un cambio en el patrón de desarrollo, difícil de vender a la base de sustentación política del peronismo. Al ajuste fiscal y monetario que Gómez Morales había hecho desde 1949, le agrega ahora una política de ingresos que implica un diálogo tenso con los sindicatos. Un diálogo tenso en donde Perón tiene que terminar imponiendo su liderazgo, haciendo cosas non sanctas para la
cosmología peronista, digamos así. Por ejemplo, congelar los salarios y reducir los salarios reales. Se reducen los salarios reales en ese momento. Pero la reducción de la caída de la inflación es muy notable y junto con la caída de la inflación, Perón toma una segunda decisión que es también muy crucial, que es abrirse a un diálogo con los Estados Unidos para tratar de atraer inversiones extranjeras. Esto quiere decir algo, para mi gusto, muy interesante. Quiere decir que Perón da por terminada la fase de desarrollo mercadointernista basado en salarios altos, en donde el sujeto de la inversión es el empresariado nacional pequeño. Se acabó eso. Este punto que marca Pablo es muy importante. El viraje en la economía implicó una nueva idea sobre qué iba a generar crecimiento económico. Ahora la expansión ya no iba a residir en el consumo, sino que dependía del ahorro, la inversión y las exportaciones. En un discurso de esa época, Perón le dijo a los trabajadores: yo los he dejado que gastaran, derrocharan, se compraran ropa, se divirtieran, que tomaran una botella cuando tuvieran ganas, pero ahora hay que ordenar para no derrochar más. Bien ese Perón, ¿eh? Me salió bien, ¿no? Había llegado la hora de la productividad y la austeridad, pero había un problemita con todo eso. Claro, un viraje de este tipo necesitaba del apoyo de los sindicatos. Había que poner límites a las convenciones colectivas de trabajo y al aumento de salarios. En un principio los trabajadores aceptaron y el plan tuvo éxito. Se redujo la inflación, aumentó la producción industrial, el ahorro y la inversión. Se produjeron, por ejemplo, tractores y el crecimiento de complejos industriales como el de Siam. Pero hacia 1954 los trabajadores empezaron a reclamar un aumento de salarios y esto entraba en conflicto con los planes de atraer inversión extranjera, en particular de los Estados Unidos, con quienes se comenzaba a alinear intereses en la común oposición a los comunismos. El ingreso de estas inversiones requería un abandono del control de cambios, de evaluación de salarios reales, y eso era algo que Perón no podía hacer. El Perón, que se quiere acercar a Estados Unidos, y el Eisenhower, que empieza a ver a Perón como un aliado en la lucha contra el comunismo, dan como resultado un intento de hacer lo que yo llamo protodesarrollismo en la Argentina. Es decir, una nueva fase de la sustitución de importaciones, pero basado ahora en la inversión extranjera. Eso quiere decir industria y quiere decir petróleo también. Entonces Perón es, desde mi punto de vista, un protodesarrollista que no logra completar su programa, porque para completar su programa tenía que enemistarse con su base social y electoral. Yo diría básicamente eso es el segundo mandato de Perón en materia económica. Por su parte, a partir de 1953, las tensiones entre los sectores peronistas y los antiperonistas fueron aumentando. En abril de ese año, un grupo antiperonista puso una bomba en un acto de la CGT que dejó 7 muertos. Como respuesta, manifestantes peronistas incendiaron las sedes del Jockey Club, del Partido Socialista y de la UCR. También, desde el gobierno detuvieron a casi 4.000 dirigentes y personalidades de la oposición, entre los que estaban Alfredo Palacios y Victorio Campo. Meses más tarde, a fin de 1953, ley de amnistía mediante, la mayor parte de los detenidos recuperaron la libertad. Pero estos vaivenes parecían indicar el humor del momento, y no solo del momento, sino también el de Perón. Es una pregunta interesante porque yo siempre trato de imaginarme cómo habrá sido ese Perón. Supongo que vos me estás preguntando cómo fue ese Perón, cómo evolucionó su personalidad, qué le pasó psicológicamente. Sí. Bueno, yo creo que era un hombre triste. Yo creo que un hombre por momentos deprimido, y esa depresión en un hombre de gobierno no se puede manifestar completamente porque no se puede gobernar en estado deprimido. Entonces era más bien un maníaco depresivo. Y si era un maníaco depresivo, quiere decir que en los momentos de manía se podía esperar gestos muy desbordados y exasperados de parte de él. 54, 55 los encontramos. La pelea con la Iglesia, el 31 de agosto de 1955, el 5x1, quiero decir, encontramos esos gestos. Dije maníaco depresivo, o uno podría decir volátil, quiero decir, también gestos pacificadores. Uno encuentra a Perón peleándose con la Iglesia y con la oposición, y lo encuentra a Perón tendiendo una mano y una oferta de paz a aquellos a los que hasta el día anterior había atacado con violencia.
Ese Perón no puede estar viviendo con calma. Bueno, yo creo que ningún político al mando, ningún gobernante al mando puede vivir con calma. Hay que estar loco para hacer una cosa así. Perón lo hizo y terminó de una manera en que es bastante sorprendente que haya vuelto con tanta popularidad. No quiero hablar del presente. Pero nadie imaginaba que había un retorno posible de ese hombre que terminaba su mandato de ese modo, Pablo nos adelantó una de las grandes peleas que van a definir este segundo gobierno, y es la que tuvo Perón con la Iglesia. Y uno podría pensar, qué raro pelearse con la Iglesia, porque este fue el gobierno que reglamentó por ley la enseñanza religiosa en las escuelas. Sí, pero la etapa de armonía con la Iglesia se había terminado. Este es un enfrentamiento crucial para entender lo que sucedería en 1955. Este enfrentamiento dividió también a las Fuerzas Armadas, nacionalistas y católicas en relación con el apoyo al régimen. Lo que sucede con este enfrentamiento es que, así como es importante, es medio difícil de entender sus causas. Lila Caimari y Miranda Lida son dos de las especialistas sobre este tema y a ella se refirió Pablo en la entrevista cuando nos habló de esto. Es muy difícil entender por qué Perón se pelea con la Iglesia. Toda la literatura, no quiero entrar en detalles ahora, pero toda la literatura sobre Perón y la Iglesia, sofisticada, muy bien armada, textos muy interesantes, al final del día terminan diciendo no entendemos lo que pasó ahí. Lo entienden como una especie de locura, de dinámica enloquecida por parte de Perón, y yo creo que en mucho menos medida por parte de la Iglesia, que no puede entender los ataques y los mira sobre todo los obispos miran esos ataques con mucha perplejidad, porque hasta ese momento se estaban llevando bastante bien con el régimen. Vivían burocráticamente sin demasiados sobresaltos. Algún sobresalto de vez en cuando, pero eso siempre ocurre en la Argentina. Y de pronto viene el ataque. ¿Por qué ocurrió ese ataque? Yo no tengo una explicación que no sea la que he mencionado en la caída. Yo creo que hay un régimen desgastado, un Perón desgastado, que no logra establecer una distancia racional con sus propias iniciativas y que se lanza entonces a una pelea creyendo que va a poder controlarla después. Y la verdad que la pelea adquiere una dinámica en 1954, en 1955, que ya no la puede dominar. Y no la puede dominar porque su propia gente está también descontrolada, pero también porque del otro lado, en Acción Católica, en las juventudes católicas, en las juventudes obreras católicas, hay también una respuesta desatada. Entonces, allí abajo la situación es incontrolable y allá arriba se ha desatado algo que ni siquiera ya pueden entender los protagonistas de la historia. Desde el oficialismo se comenzó a hablar de un cristianismo peronista, con credenciales del buen y el mal cristiano. Hay vibras de Enrique VIII. En este ida y vuelta se eliminó la enseñanza religiosa de las escuelas y los subsidios de la enseñanza privada, se aprobó una ley de divorcio, se autorizó la reapertura de prostíbulos y se prohibieron las procesiones religiosas. Entre todas estas tensiones, así en el medio de todo, el 25 de abril de 1954 hay una elección a vicepresidente y legislativas que vuelven a arrojar el ya ahora clásico 64-32 a favor de Perón. Alberto Tesaire fue elegido vicepresidente de la Nación. Pero quizás lo más destacable es que, evidentemente, los resultados electorales no parecían variar. Las tensiones no parecían hallar válvula de escape en el juego democrático. Llegamos así a 1955, un año de tensiones con la Iglesia, tensiones con los sindicatos, tensiones en las Fuerzas Armadas. El mes de junio concentra las tensiones con la masiva procesión de Corpus Christi el 8 de junio. En el contexto del conflicto con la Iglesia se había puesto en discusión la posibilidad de separar Iglesia y Estado. Frente a esto, la procesión se convirtió en una manifestación política con participación de los partidos opositores. Hasta los comunistas participaron de la procesión religiosa. 8 días después, el 16 de junio, se produjo el bombardeo de la Plaza de Mayo, que a pesar de ser sofocado, dejó un saldo de cientos de muertos y heridos. El objetivo había sido la vida del presidente, pero advertido de la situación logró escapar. Esa noche, la respuesta por parte de los simpatizantes del gobierno fue la quema de las iglesias de la ciudad. La espiral de violencia parecía irse del control del propio Perón. Es acá que se decide una conciliación con la oposición, una tregua,
que es presentada como el fin de la revolución peronista. En julio de 1955 ha habido un golpe, en junio fracasado. Perón dice vamos a distender. Entonces dice, en un discurso famoso, para lograr nuestros objetivos hemos debido recurrir en muchas circunstancias a ciertas restricciones que no negamos. Con absoluta licencia para que todo el mundo hiciera lo que quisiese, no habríamos podido cumplir con nuestros objetivos. Terminado ese periodo y afirmados nuestros objetivos, la revolución peronista ha terminado. Yo dejo de ser el jefe de una revolución para ser desde ahora el presidente de todos los argentinos, amigos y adversarios. Perón está con este argumento, con esta declaración, diciendo las grandes transformaciones son incompatibles con las libertades públicas. Las libertades públicas dan para reformas, para transformaciones de segunda, pero las grandes transformaciones, olvídese. Por primera vez en 10 años la oposición va a tener acceso a la radio. ¿Y qué hacen? Atacan a Perón, que medio al mes dice qué tregua ni qué tregua y lanza el famoso discurso del 5x1. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada, nos hemos ganado el derecho de reprimirnos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento. Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier objetivo. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. La declaración de guerra fue el puntapié para el golpe que se inició el 16 de septiembre con un alzamiento militar. La sublevación estaba liderada por el general retirado Eduardo Lonardi, que arengó a sus tropas con el lema "Por Dios y por la patria". Sí, de hecho, la contraseña secreta que había elegido para comunicarse con sus cómplices era "Dios es justo". En los 5 días que duró el enfrentamiento, las tropas leales a Perón tenían las fuerzas suficientes para derrotar a los rebeldes, pero el presidente se negó a reprimir. Finalmente renunció y buscó asilo en la Embajada de Paraguay, dando inicio a su exilio. La pregunta clave acá es por qué Perón no reprimió el golpe cuando podría haberlo hecho. La explicación que siempre dio Perón fue que él prefirió no reprimir para evitar un derramamiento de sangre. Pablo nos cuenta cuál es otra respuesta posible a esto que pasó. Yo digo que Perón estaba cansado, estaba harto, estaba desgastado. Y creo que su régimen estaba desgastado, que todos estaban desgastados. En el libro yo cuento la historia de un Perón que se encuentra no con una sedición de militares que activamente están en contra de él, se encuentra con eso, pero lo que lo derrota es el hartazgo de los leales. Los que derrotan a Perón son los leales, no los insurrectos de Córdoba, quiero decir, porque el régimen estaba desgastado. Tal como vimos con el golpe de 1930, el del 55 recibió el apoyo de partidos de la oposición, corporaciones y obviamente la Iglesia. El golpe, un poco también como el de 1930, lleva tiempo preparándose, pero presenta idas y vueltas internas. El general Aramburu parece haber sido quien debía comandarlo, era el hombre con mayor rango, pero duda. Lonardi comanda las fuerzas en Córdoba y queda al frente. Este momento de tensión nos lo contó Pablo Pisorno, doctor en Historia de la Universidad de San Martín y del CONICET. Aramburu había sido un funcionario, había hecho la carrera militar, había sido agregado militar en
en Brasil, en Estados Unidos, había formado parte bastante tempranamente de las conspiraciones en un sector de las Fuerzas Armadas contra Perón. Y ocurre algo curioso, que es que en las conspiraciones del 55, en lo que termina siendo el golpe militar de septiembre del 55, Aramburu era presentado por varios oficiales como el que tenía que ponerse a la cabeza de la revolución, porque era el oficial con mayor rango. Él decide no participar, no ponerse al frente de lo que fue el foco de Córdoba, que fue la principal batalla del golpe militar del 55, argumentando que no estaban dadas las condiciones para dar ese paso, para dar ese levantamiento. En su lugar, Lonardi, que era un general retirado, accede a ponerse al frente de ese foco y termina siendo la principal batalla de la Libertadora, que en realidad a Aramburu no le faltaba razón en el sentido de que era un poco improvisado, no estaba claro que fuera a ganar ni mucho menos. De hecho, esa no termina siendo la batalla que decide el destino del golpe militar del 55. De hecho, cuando se dice que cuando estaba en su momento más complicado, cuando las tropas leales al gobierno parecían tener sitiada la ciudad y a punto de lograr la rendición de los insurrectos, bueno, interviene la Marina, Rojas a bordo de un crucero, apunta los cañones a la refinería de Dock Sud y termina logrando esa rendición de Perón. Repasemos rápido la ficha técnica de los personajes. Por un lado tenemos a Lonardi, nacido en 1896. Sucedió a Perón como agregado militar en Chile en 1942 y terminó acusado de espionaje por algo que venía elucubrando en realidad su antecesor. De ahí la bronca. ¿Quién lo sabrá? Lo cierto es que terminó un tiempo detenido por esto. Participó del intento de golpe de 1951, por el que fue pasado a retiro. Por el lado de Aramburu, nació en Río Cuarto en 1903, fue al Colegio Militar de la Nación y fue profesor de Historia en la Escuela Superior de Guerra. Pablo Pizorno ya nos resumió un poco su recorrido profesional por su paso con Brasil y Estados Unidos. Justo antes del golpe, en agosto del 55, había sido nombrado director de la Escuela Nacional de Guerra. Ok, entonces, una vez dado el golpe, se abre un nuevo dilema para todos estos sectores. ¿Qué hacer con el peronismo? Y los dos presidentes de facto que vamos a ver toman posturas distintas. Lonardi va a estar entre los que postulan integrar gradualmente al peronismo y Aramburu entre los que consideran que hay que erradicarlo. Lonardi era una transacción. Lonardi era el gesto urquicista, ni vencedores ni vencidos. Era, conservemos la justicia social, pero terminemos con estas grietas, como por ejemplo la pelea con la iglesia, que a él y a tantos otros militares y a sus esposas como les preocupaba tanto, ¿no? Entonces, él es aquel que viene a, como se va a decir tanto después, a conservar lo bueno y las cosas no son así, no se conserva lo bueno y se saca, uno tira todo a la basura, y Lonardi quizá no se dio cuenta de eso, otros se dieron cuenta y por eso Lonardi duró unos días, y solo unos días, ¿no? No cambió nada, de hecho es interesante ver que la CGT peronista tiene un trato muy amigable con el régimen, Andrés Framini, que el ministro de Trabajo había sido abogado de la UOM durante Perón, quiero decir, no hay un cambio radical hasta que Lonardi no es desplazado. Pero ese desplazamiento de Lonardi es una demanda muy profunda de la sociedad antiperonista y de los militares antiperonistas. Creer que Lonardi podía durar con esa política, a mí me parece claro, es una mirada ex post. Pero aún en ese momento yo creo que lo miraban mal y decían, qué sé yo, fascista, nacionalismo católico. Detrás de eso, que era verdad, era un nacionalista católico, es verdad, pero detrás de eso que decían los socialistas, los comunistas, los radicales, lo que había era ni olvido ni perdón contra Perón. Hay una muy buena anécdota que refleja esta tensión que lo va a atravesar a Lonardi en su presidencia. A Lonardi obviamente lo recibe una gran manifestación en Plaza de Mayo, un público distinto al que había animado las manifestaciones peronistas, un público, si se quiere, más de composición de clase media, urbana, ¿no? Que era ni más que menos que ese tercio que se había mostrado irreductible al peronismo en las urnas. Perón tenía un apoyo político y electoral bastante sostenido en torno a 2/3 del electorado, pero siempre un tercio se había mantenido renuente.
Bueno, esa gran convocatoria que recibe, que se llama el Día de la Libertad y que recibe con loas y con vivas a Lonardi en la Plaza de Mayo, la crónica relata que cuando termina, hacia el final de esa manifestación, cuando queda menos gente en la plaza, hay un grupo de jóvenes que agarra palas y que empieza a cavar en la Plaza de Mayo buscando una suerte de cápsula del tiempo con una urna que mantenía un mensaje a los jóvenes del año 2000. Claro, eso ya estaba enterrado hacía 8 años y en el preciso momento, o sea, en los primeros minutos de Lonardi como presidente hay un grupo de gente que está preocupada en desenterrar eso y sacar para que a las generaciones futuras no les quede eso. Es casi un símbolo, si se quiere, de las tensiones a las que va a estar expuesto Lonardi más adelante. Entonces Lonardi duró muy poco. Las tensiones con los grupos más antiperonistas aparecieron desde su primer discurso en la radio cuando dijo que defendería los derechos de los hermanos trabajadores. Intentaba con estos gestos reeditar la vieja alianza entre militares nacionalistas y dirigentes sindicales, pero sacando a Perón de la ecuación. De hecho, el ministro de Trabajo de Lonardi se negó a intervenir la CGT. Finalmente, frente a presiones de oficiales del ejército, Lonardi terminó renunciando el 13 de noviembre de 1955 y fue reemplazado por Aramburu. Los partidos políticos vieron con buenos ojos el reemplazo de Lonardi por Aramburu. Aramburu presentaba su presidencia como un gobierno provisional. Sostenía que venía a restaurar la democracia y a darle un lugar a los partidos políticos. Bueno, excepto al Partido Peronista. Pero para el retorno a la democracia antes había que hacer otra cosa, que era desperonizar la sociedad. Es decir, reeducar a las masas peronistas. Esta no era una empresa muy fácil porque requería destruir una identidad colectiva. Partían de la idea de que el apoyo a Perón de las clases populares se debía a la política demagógica. Y como vamos a ver, este diagnóstico falló. Aramburu es la expresión más acabada del proyecto de desperonización. La desperonización hay que entenderla como una empresa mucho más vasta que el simple desplazamiento del elenco gubernamental que expresaba el peronismo. Era una empresa de remodelación cultural que apuntaba a eliminar todo vestigio de peronismo que hubiera en la sociedad civil. Era una empresa pedagógica, cultural, tenía muchas dimensiones y obviamente también estaba basada en una fuerte dimensión represiva. Aramburu va a dar expresión casi inmediata a ese reclamo y apenas asume va a intervenir la CGT, va a disolver el partido peronista. Está el famoso decreto que prohibía el nombramiento de Perón, hacer uso del nombre de Perón. Va a devolver el diario La Prensa a sus antiguos dueños, que también era un reclamo que soportaba a Lonardi del público más antiperonista. El diario La Prensa precisamente había sido expropiado por Perón y se lo había dado a la CGT. Era como un representante de la prensa más antiperonista, más opositora, y había tenía una fuerte carga simbólica a la restitución a sus dueños originales. Y Aramburu también lo hace casi inmediatamente. Hubo algunas resistencias a estas medidas del gobierno militar, pero todavía estaban poco coordinadas. Teníamos algunas reacciones por parte de los trabajadores que hacían sabotajes, ponían bombas de estruendo o repartían panfletos. Era una política desorganizada, pero comienza en paralelo una renovación de los cuadros sindicales con posturas más contestatarias. También se produjo el levantamiento del general Juan José Valle con un reclamo de llamado a elecciones. Una de las manifestaciones de la resistencia que tuvo que enfrentar el gobierno de la Revolución Libertadora fue el alzamiento liderado por el general Valle en junio de 1956. Que sería discutible enrolarlo en la resistencia peronista en la medida de que ese levantamiento no se reconoció a sí mismo como peronista, no hubo menciones a Perón, lo que se limitaba era a plantear precisamente el restablecimiento de las elecciones. Ese levantamiento es sofocado inmediatamente y después hay una reacción muy violenta, yo diría desproporcionadamente violenta respecto a lo que habían sido sus protagonistas, y se ordena el fusilamiento de sus participantes militares y de algunos participantes civiles que habían formado parte de esa sublevación. Es fusilado el general Valle, que era el principal exponente de esa rebelión, y también son fusilados muchos civiles, algunos de ellos de forma ser Rodolfo Walsh en Operación Masacre al año siguiente, en el año 57, con esos fusilamientos, famosos fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Esta respuesta violenta y desproporcionada a lo que había sido la sublevación de Valle también puede empezar a explicar algunas de los sentimientos que se generaban al interior de ese público más vinculado al peronismo, que empieza a sentir una suerte de revancha muy violenta y muy disciplinadora. Y
Y bien, ¿y en qué andaban los partidos políticos, no? Muchos eran parte de la Junta Consultiva Nacional, un organismo de consulta y apoyo al golpe. Ahí lo que es interesante ver es que el gobierno de la Revolución Libertadora, sin duda yo creo, es el gobierno militar con mayor participación civil de la historia argentina. Todo gobierno militar es de alguna manera cívico-militar, eso es evidente, nunca es su personal exclusivamente de origen castrense, pero está bastante claro que la participación de los partidos políticos antiperonistas es orgánica y de abierto respaldo al régimen militar. Estos partidos tenían un ámbito de incorporación institucional al gobierno, que era la Junta Consultiva Nacional, era un organismo como de deliberación y de consulta que tenía representación de todas las fuerzas políticas, excepto el comunismo, y se mantiene como una suerte de ámbito de no solo de participación y de deliberación, también era un lugar donde los partidos que habían protagonizado la resistencia al peronismo le daban, si se quiere, parte de su prestigio y de sus credenciales democráticas al régimen militar. Pero esta posición taxativa frente al peronismo fue mutando y fue dividiendo a los partidos. ¿Qué hacer con el peronismo hacia futuro? Era algo en lo que no coincidían internamente. En esa etapa se da la división de la UCR en UCR del Pueblo y UCR Intransigente. Ya para la elección constituyente de 1957 son dos listas distintas. Primero, la reforma constitucional llamar a la reforma constitucional del 57, lo cual era volver a la vieja constitución del 52-60, dejando atrás la constitución del 49 de Perón, que le salió en verdad bien, porque por una audacia de Crisólogo Larralde se introdujo en la constitución del 57, del 52-60, el artículo 14 bis, que es el artículo de derechos sociales, lo cual decía, lo que quería decir es, nosotros no estamos tirando a la basura la justicia social peronista, la estamos incorporando dentro de un marco de democracia plena y de ausencia de autoritarismo. Esa era la mirada en aquel momento. Yo digo, el año 57, es interesantísimo estudiar el año 57. Habría que escribir un libro sobre el año 57, porque recortado, el año 57 es el año de la felicidad de la clase media antiperonista. Bueno, pero ¿qué? ¿No tenemos nada más? ¿Ya está? ¿Chau, sí. Aramburu? Chau, Aramburu. Un poco sí. El gobierno de Aramburu se extiende en noviembre del 55 y las elecciones que traerán a Frondizi a ponerse la banda presidencial son de febrero del 58. Entonces son poco más de 2 años. Pero además, ese parece ser el rol que veía para sí Aramburu, el de limpiar de peronismo y volver a entregar el poder. Porque ¿cómo se veía la cosa en ese momento? Se veía como, hemos derrotado al tirano, hemos derrotado al último residuo del fascismo en América Latina, que todavía pervivía en América Latina, y si derrocamos al fascismo, entonces lo que va a haber es democracia plena. Y eso es lo que de verdad creyeron. Quiero decir, Aramburu se vio a sí mismo, Rojas un poquito más duro, ¿no? Pero Aramburu se vio a sí mismo como un presidente de transición hasta el retorno de la democracia. Y por eso, en términos económicos, no hizo casi nada. Yo por ahí escribí mucho ruido y pocas nueces en términos de política económica. Un gesto de Aramburu lo muestra de cuerpo entero. Dividió, no me acuerdo, en 5 el Ministerio de Economía, lo cual mostraba que no tenía ningún interés en tomar decisiones fuertes. Las decisiones fuertes las iba a tomar el próximo presidente elegido por el pueblo en elecciones libres, lo vuelvo a poner entre comillas. Esas elecciones marcan el punto de inicio del próximo episodio. Pero veamos antes qué fue de los personajes de este episodio, al menos en los próximos años, porque hay uno que al final le dio el cuero y volvió. Por el lado de Lonardi, falleció poco tiempo después de dejar la presidencia, el 22 de marzo de 1956. Los años post-presidenciales de Aramburu son claves para la historia argentina. Se presentó como candidato a presidente en las elecciones de 1963 por el partido UDELPA, que se quería decir Unión del Pueblo Argentino, pero lo importante es esto. En 1970 fue secuestrado y asesinado por la agrupación Montoneros en su primer acto público, el llamado Juicio Revolucionario. Del rol de Perón en el exilio vamos a estar hablando en los próximos episodios. Pero veamos qué pasó en estos 3 años de la Libertadora, mientras Perón se encontraba en Centroamérica.
No le importaba nada, no pensaba que podía volver, era nada, se tomaba un vinito en camiseta y comía pastel de papas, y si podía tener una chica al lado que fuera cariñosa, se sentía más o menos feliz. Atención, no se había llevado dinero, no en casas ostentosas, unos pesitos para vivir, nada más. Hay un Perón de ese momento, como en tantos otros momentos, ¿no? Hay un Perón de ese momento del exilio en donde realmente es como el personaje de Suave es la noche, de Scott Fitzgerald, como que se va desvaneciendo al final de la novela. Ese Perón del año 57 se está desvaneciendo. El del 58 no tanto porque hace el pacto con Frondizi, pero después se va desvaneciendo realmente. Hay momentos en que parece que de verdad el peronismo no va a volver nunca más. Después, como dije hace un rato, reconstruimos la historia y es una historia a la Irigoyen, en el sentido de Irigoyen declara la abstención y hubo momentos en que pudo haber desaparecido de la historia política. Tiene que inventar la revolución de 1905 para decir aquí estoy presente. Bueno, a Perón le pasa algo parecido y a buena parte del peronismo lo que le viene a la mente es la idea de que tiene que construir una nueva fuerza política sin Perón presente. No se olviden nunca que Bandor estuvo en las huelgas del 54 y del 55, pero sobre todo del año 54. Les agradecemos mucho a Pablo Gerchunov, Juan Carlos Torre y Pablo Pisorno por participar en este episodio. Les recomendamos el libro de Pablo Gerchunov, La caída 1955, para ahondar en la figura de Perón de estos años. Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían estar en el Mount Rushmore local y Pablo Gerchunov nos dijo esto. Ahí hay un problema y es que hay una diferencia entre el afecto y la ponderación mía como historiador. Voy a contestar ponderando su relevancia y no tanto... En un caso se va a mezclar el afecto. A Roca lo pongo. Bien. No, a Roca lo ponen todos, creo. Y si no lo ponen todos. Interesante. Roca está... Yo soy muy nacional popular, soy muy autoritario yo, y muy catch all party. Roca me gusta, Irigoyen me gusta. Irigoyen me parece una peste, pero como persona. Pero no puedo dejar de ponerlo. No puedo dejar de poner a Roca, a Irigoyen y a Perón. ¿Me gustan? No es gente que me guste. Roca, Irigoyen y Perón. Y entonces después tengo que elegir entre Sarmiento y Alfonsín. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces nada, bueno, pongo Alfonsín. Bien, perfecto. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de La Banda Presidencial, donde un correntino de lentes gruesos va a abrir la economía al capital extranjero, lograr la soberanía energética y verse expulsado del gobierno por andar cenando con malas compañías. Y la llegada de un médico cordobés acusado de lento e ineficaz que intentó poner paños fríos a una Argentina afiebrada. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Chau. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.